FM 89.1, Radio Universidad. Y para hablar del tema tenemos a alguien que sabe mucho, especialista en información internacional, es Pablo Kornblum, a quien le damos la bienvenida. Pablo, ¿cómo te va? José, Luz y Jorge te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, en principio, no sé si desorientados, pero sí, llegamos a un extremo, verlo de Ecuador, es muy fuerte lo que pasó. Sí, la verdad que sí. Me parece, bueno, nosotros acá en la Argentina también tenemos lo de Rosario, por ahí no en ese nivel ahora, pero digamos también es importante lo que está pasando realmente, porque aparte de la cercanía, ¿no? De un país que no está solamente unos miles de kilómetros. Uh-huh. Me parece que bueno, que se habla, hay muchos temas, digamos, lo que sí yo lo separaría, no es, se habla de la dolarización para empezar, ¿no? Yo creo que no es exclusivamente el tema de la dolarización. La dolarización ayuda, digamos, sí, simplifica lo que es el narcotráfico, el lavado de dinero y lo que tiene que ver con, sí, esta facilidad para que bandas narcotraficantes puedan trabajar en el país, digamos, ¿no? Claro, Que, digamos, es decir, que se evitan un paso que es pasar la plata de moneda local a dólar porque ellos ya tienen dólar, digamos, básicamente. Exactamente, porque eso requiere un control, digamos, claro, ¿no? El control ya sea de la autoridad monetaria del país en particular, entonces, digamos, ahí tenemos un tema, digamos, que pasa a ser un país de tránsito, si se quiere, donde se fluye a un país donde puede trabajar internamente, porque es como que la moneda está blanqueada, digamos, de alguna manera. Claro, entonces, claro, ahí tenemos un tema. Después el otro tema, digamos, no es el único tema, sino también tendríamos que pensar que México, que tiene su peso, el peso mexicano, también tiene un gran problema con el tema de los cárteles de la droga. Entonces, sí, no es el único tema. Hay una cuestión también de base socioeconómica que también es importante, en el cual justamente, bueno, en un proceso de dolarización no dio las respuestas. Sí hay dólares, pero digamos, con una gran economía informal, hay dólares, pero hay un montón de gente viviendo bajo la línea de la pobreza, digamos, no fue la solución. Y más allá de eso, lo que tenemos es que también me parece diferenciar ciertos gobiernos, como fue el gobierno, por ejemplo, de Correa, en el cual estas cosas no ocurrían, un gobierno más progresista, de mucho más control, digamos, ¿no? De un empoderamiento ciudadano, a lo que fue los últimos gobiernos, el de Lenín Moreno y demás, que fue un gobierno mucho más liberal o neoliberal, donde justamente estas bandas narcos pudieron hacerse más digamos, tuvieron libertad para negociar y para mover sus flujos de dinero más fácilmente. Digo, me parece que eso es un poquito la situación. Es decir, que no hay una sola razón, la dolarización tiene que ver con esto, para el paso posterior que es el blanqueo, pero también se habló de un delincuente que estaba preso, todavía no saben cuándo fue que se escapó, que se fugó, que lo fugaron, que lo dejaron ir, pero dicen que fue después de Navidad, y eso también hizo que se envalentonaran y que hayan tomado esta decisión. Bueno, sí, justamente eso. Lo que pasa que, claro, bueno, digamos, a ver, lamentablemente, digamos, digamos, no podemos escindirlos, pero digamos, juegan en conjunto, digamos. Sí. El narcotráfico tiene mucho dinero en negro, que también esto es una organización criminal que utiliza para comprar armas, armamentos para mantener la estructura y para utilizarlo para las coimas. Para las coimas de diferentes ámbitos, mismo la policía o la justicia. Entonces, digamos, se arma una red, se teje una red en el cual, cuando se quiere cortar esa enorme red, bueno, los individuos que ven afectados sus intereses, en este caso la organización criminal, sale a jugar a fondo, digamos, ¿no? Gente, obviamente que estamos hablando esto no es un comercio de chocolate, estamos hablando de gente que que juega, digamos, su vida, digamos, ¿no? Entonces digo, me parece que viene por ese lado. A mí, yo creo que lo más interesante que podemos nosotros sacar es, digamos, el jugo de esto es decir, bueno, cuáles fueron los condicionamientos, los causales para que se llegue a esta situación. Uh-huh. Y siempre vemos lo mismo, la prevención, y la prevención en este caso, ¿cuál sería? Atacar de raíz el problema. La estructura socioeconómica, las posibilidades que hay de que la gente tenga un crecimiento, un desarrollo. Si uno tiene el problema de la dolarización, que tiene una política monetaria nula, digamos, restrictiva totalmente, digamos, depende de la política monetaria de un tercer país, lo cual condena muchas veces, digamos, a salarios bajos, digamos, sin posibilidad de, digamos, incrementar la productividad. Se profundiza el esquema, digamos, de primario exportador, digamos, de bananas, porque es lo único que el país tiene un diferencial de productividad con otros países. Y bueno, nada, se mantiene ese círculo vicioso, donde hay mucha pobreza, si se quiere, y sobre todo hay pocas posibilidades de progreso. Y entonces ahí me parece que ese es la raíz de todo lo que viene después, ¿no? Uh-huh. También se habla de que muchas veces las bandas narcos llegan a lugares donde el Estado no. Y en este panorama que me pintás, es decir,
si bien hay dólares, pero tienen acceso solo algunos a los dólares, y los más pobres cobran, o los que menos tienen, cobran un dinero muy bajo, aparecen estas bandas a paliar necesidades y después a, de alguna manera, tomar como deuda el trabajo sucio que van a tener que hacer muchos de los que reciben justamente esas dádivas, ¿no? Exactamente, volvemos a lo mismo. 2 periodos de carrera, un Estado muy presente, con una sociedad empoderada, con un gran abanico de ONGs trabajando a nivel social, los grupos indígenas, todo su poder. Este fue un área de contención. Se va a Correa traicionado, si se quiere, hacia un modelo totalmente opuesto, neoliberal, en el cual gran parte del Estado se corre, se ausenta, y como lo has mencionado, lo que se ve es que, bueno, justamente en esa ausencia de Estado, estas bandas criminales, ayudados por la flexibilización que dije de un modelo totalmente neoliberal, de entrada de flujos de capitales, de facilidad de lavar dinero, ese dinero del narcotráfico se lava y se usa para la producción y la exportación a nivel local. Bueno, eso termina cubriendo ciertas áreas que después generan, digamos, círculo vicioso de difícil de control. Drogas, armas, conveniencia política y judicial y militar. Bueno, es un cóctel de difícil disolución hasta que terminan pasando estas cosas, ¿no? Llega un presidente que quiere hacer un cambio, digamos, como es el caso de Noboa, digamos, con una línea liberal también, no olvidemos, pero pidiendo por un poco de orden al desorden, y digamos, y bueno, se desata este caos cuando los intereses a tocar son muy fuertes. Me parece que es un momento bisagra, y me parece muy importante ver, porque, por ejemplo, México no lo ha podido solucionar este tema, ¿no? A pesar de tener un gobierno progresista, con López Obrador, está tan enquistado, y por supuesto también con el tema de Estados Unidos, ¿no? Que también ayuda a que esto continúe, pero digo, lo de Ecuador es muy interesante, porque, digamos, puede ser un espejo para que se vean otros países de la región. Sí, inclusive nosotros, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Dijiste que en el gobierno de Correa no pasaba esto. Si me permitís, escuchamos 30 segundos de lo que dijo el expresidente, ¿te parece? Perfecto. A ver. El país vive una verdadera pesadilla, algo impensable, inimaginable hace muy poco tiempo, fruto de la destrucción sistemática del Estado de Derecho, de los errores, del odio acumulados todos estos últimos 7 años, y de los cuales hemos sido una de sus principales víctimas. Pero hoy es momento de la unidad nacional. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. Presidente Daniel Noboa, tenga todo total y restricto respaldo. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Bueno, va de lo que dice, ¿en cuánto coincidís? No, a ver, primero él por supuesto defiende su gestión, porque habla de los últimos 7 años, que es cuando él fue proscripto y estuvo exiliado, ¿no? Digamos, nada, dice esto antes no pasaba. Y es así, digamos, evidentemente no pasaba por creo que esta consistencia totalista y estos controles, a pesar de tener una economía dolarizada. Lo que pasa es que él tenía un Estado presente y controlaba todas estas cuestiones, ¿no? De todo lo que es los flujos de capitales y demás, con quién negociaba y demás. Tenía un coto. Bien, eso por un lado. Y después lo otro, digamos, nada, digamos, lo que haría, digamos, nada, un demócrata que cuide las instituciones, digamos, ¿no? O sea, no hay mucho margen de negociar. Él no puede salir a decir que está en contra del Estado de Derecho, las instituciones y la Constitución ecuatoriana, digamos, tiene que salir a defender la institucionalidad. Es lógico que así lo haga, porque si no, de ahí a la anarquía y al caos, digamos, y sería un Estado, digamos, totalmente descontrolado. Entonces, nada, me parece que estuvo bien lo que hizo. Me parece que, digamos, nada, lo que debería hacer ahora es volver al Estado de Derecho, y una vez que se termine, digamos, no, toda esta situación y esté controlada, sí volver a las fuentes y ver cómo cae parado cada actor, ¿no? Pero, a ver, esto es lo que termina pasando, y es importante, digamos, que esto a los países les lleve, y a la gente les lleve la reflexión después el porqué. A veces nos pasan, y a nosotros también nos pasa, ¿no? Cuestiones muy duras, digamos, llegan gobiernos que uno no entiende por qué, o pasan situaciones que uno son muy difíciles, y dice, ¿y cómo se llegó a esta situación? Porque es muy difícil ver, digamos, la película en vez de la foto. La gente suele mirar la foto, digamos, ¿no? Los cientistas sociales vemos más atrás y entendemos cómo son los procesos y cómo determinan los procesos la foto actual. Entonces, digo, me parece que una vez que termine todo esto, sería bueno que todos nos pongamos, bueno, sobre todo los ecuatorianos, a ver, decir, bueno, ¿cómo llegamos a esta situación?
¿Por qué esto ocurrió? ¿Cuáles son las bases sociales para que esto ocurriera? Las bases económicas, las bases políticas, la anuencia que hay para que esto llegue, porque, digamos, esto nadie puede hacer la vista gorda, digamos, esto no es que dice, no me di cuenta que había 5.000 o 6.000 tipos armados, digamos, un estilo de guerrilla y aprovecho esto, y es lo último que te pregunto y te agradezco mucho este contacto. ¿Estamos muy lejos de esa situación acá? La verdad, te soy sincero, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que cuanto, digamos, más el Estado se retira y cuanto menos contención social hay, cuando el tejido social está más débil, esto tiene más posibilidades de crearse y reproducirse. Fíjense si no, digamos, como los países en los cuales el tejido social está más débil, esto pasa, digamos, y el Estado se aleja. Digamos, en otros países no ha pasado. Entonces, lo que hay que hacer son dos cosas. Uno, cuidar las instituciones, justamente que están todas las cosas, cuidar la democracia, cuidar la Constitución y a su vez no romper ese famoso tejido social, la paz social, la justicia social y las políticas de Estado que permiten que la sociedad se sienta incluida, porque cuando las personas ven que no tienen futuro, digamos, empiezan a buscar, digamos, nada, porque esto no se nutre. Hay unas cabecillas, pero hay muchos jóvenes como los que tomaron la chica de televisión que son simplemente meros, digamos, soldaditos, los famosos soldaditos que lo único que querían es ven en el narcotráfico toda una vida mejor, otras posibilidades. Entonces, me parece que ahí está un poco la cuestión. Gracias, Pablo, como siempre, por este ratito. Un abrazo grande y te seguimos molestando más adelante. Un abrazo, que tengan buen día. Gracias. Pablo Kornblum, que es periodista, analista de la información internacional con lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Un panorama. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.